2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Comenzamos este creíble podcast llamado Historia para Tontos Podcast, en el que dos tontos hablamos de historia para hacerlo un poco más ameno. Así que, bienvenidos. Interesante, güey, no mames. No, es interesante, pero esta es una nueva introducción donde... La nueva intro. Iker presenta este gran tema. ¿Cuál es el Hola tema? amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más Sudamericano a la verga. interesante. Sí, por fin, ya tenemos que dar un poquito de amor a nuestros amigos sudamericanos. Ojo, yo no sabía, güey, Ujú. que la palabra, y me censuran por favor, editores, Sí. Ajá. es ofensa hasta que me dijeron como de, güey, Sí, eso es sí. ofensivo, Sí. ¿no? Y, o sea, ojo, en mi ignorancia, porque no soy sudamericano, y se lo escuché alguna vez a algunos sudamericanos aquí en México, Ujú, que se referían así entre ellos. ujú. Y una vez se lo dije a un amigo venezolano y me dijo, güey, o sea, está bien porque somos compas, pero... Pero si no fuéramos, ¿cómo te reviento el Ajá, puto exacto, hocico, ¿no? güey? Así como está mal decirlo. Yo, Sí. ok. O sea, Sí, sí, ajá. sí. Entonces sí dije como... Se escucha poco, Se escucha poco. pero sí se escucha. O sea, uno piensa como mexicano sin contexto, o sea, Ujú. que te refieres como a las personas de México del sur, ¿no? Dices, Sí. bueno, eres de Chiapas, bueno, eres así, ¿no? Sureño. Eres sureño, ajá, Ajá. sí. Pero no, o sea, sí Sí. te refiere como a un término despectivo Sí, para es un término. todos los sudamericanos. Así que por favor no utilicen como no sean ignorantes como yo, los cuales dijeron un término antes de preguntarlo. ¿no? Exacto. Así que no lo podemos decir, Iker. No lo No te podemos vayas a decir. equivocar. Porque todos sabemos que como Iker es el blanco, es el racista. Ah, sí, claro. Obviamente. Sí, obvio, siempre. Ah, me encanta asumir cosas. Todos los que generalizan son pendejos, Exacto. incluyéndome. Me encanta esa frase porque al yo decirla, estás generalizando, entonces te hace pendejo. Y todos entendimos. Está bien. No, a lo mejor hay un compa que no entendió. Bueno, está bien. Allá afuera. Muchas gracias. Afuera. ¿Cómo estás, Iker? Muy bien, estoy emocionado. La verdad que hemos tenido una... Me gusta ya también, me gusta tener muchos invitados, Ujú. porque es padre, es más dinámico, pero al mismo tiempo también disfruto estar aquí. Ay, qué solitos, bonito. Teca Con un y yo. Peaky Blinder. Aparte, sí, justo, aparte estamos hoy desentonamos un poco. Hoy Teca viene, viene de Peaky Blinder porque tuvo una bonita Una junta. reunión, una junta De las con- cuales quieren con un enterarse, embajador. por favor, vayan a suscribirse al Patreon. Una para junta que con un sepan de quién fue. embajador, sí, exacto, para ver propaganda de qué país vamos a hacer ahora. Sí, exacto. Y bueno, Y justamente. yo vengo de Jorge Jorge Campos. Campos. De Jorge Campos, portero de la selección. Exactamente. Mm, Ah, y qué por ahí del Mundial de Alemania. Exacto. Sí, más o menos. Por favor, corríjanos de qué mundial está vestido hoy. Sí, o sea, si no quieren ir a YouTube a verlo, mínimo escúchenlo, sí. Ya está. Es esta tela, imagen perfecta, esta tela, así. No, pero por favor, vayan a vernos. Nos Sí, vemos bastante guapos. Vayan a Nos YouTube. vemos bastante guapos y le estamos echando muchas ganas al video. La verdad que le estamos echando siempre ganas le al echamos video. ganas, pero ahora Sí. más. Pero ahora ¿no? más, pero ahora Ahora, más. justamente tengo unos comentarios que nos hicieron unos de nuestros seguidores Ujú. que están escuchando el podcast que dicen, me mandaron como 3 mensajes de que los primeros 15 minutos son pura mierda. Sí. Y sí, lo sabemos, pero para Es eso que está hay división. Está dividido. Hay personas a las dividido. que les encanta porque siento que, a ver, mi visión del podcast es de que, a ver, hay muchos podcasts de historia, Ujú. pero tú le pones un podcast de historia y te lo está contando un güey que no sabes quién es, Sí. ¿sabes? Te lo está contando o alguien Tampoco sabemos quién eres, Iker. y quién es, ¿no? Pero mínimo aquí nosotros sabes que se lo está contando Iker y Teca y los primeros 15 minutos del capítulo es también un poco para que nos conozcan a nosotros, ¿sabes? Exacto. Es un poco más... Teca, 28 años, internacionalista, hetero. Leo. Iker, 27 años. ¿Tú tienes 28? Ah, no, 27, tengo 27 años. Y yo... Sí. No, 27 años, internacionalista, no titulado también. No, es que creo que este comentario es muy importante, A ver. ¿no? Que dice, la única razón por la que no le puse like al video pasado, está hablando del video de San Valentín con Shanik, Ajá. ¿no? Dice, es porque le hacen publicidad a Starbucks, que es una empresa que apoya y financia el genocidio en Gaza. No solamente lo mencionan, sino que la tipa hasta se toma uno en el podcast. ¿Cómo se atreve? Pero como historiadores es inaceptable, me han decepcionado. Uy, amigo, imagina, te vas a decepcionar más cuando te des cuenta que no somos historiadores. Te vas a decepcionar más cuando te des cuenta que no somos historiadores, viejo. Nada más somos unos viles repetidores de cosas que nos gustan. Somos apasionados no de la fue por historia. promocionar la marca, simplemente nos gusta Sí, tomar un café. es como en el pianista, güey. Tenía hambre, sí. Justamente Tenía frío, así. frío. Sí, literal, así. Pues, no. Así que bueno, intentaremos ya no sacar más marcas a menos que sean patrocinadas. Sí, exacto. Que sean Así patrocinados. que Starbucks, ponte las pilas, mi estimado, porque podemos Sí, hacer o algo sea, bueno. puede ser bonito, tú, y no empresa tan- de café, No tan barato, la que sea. porque hay que dignificar nuestro trabajo. Hay que significar. Sí, o Starbucks no, porque ahorita está la cosa de gas. Ay, Bueno, no, entonces podemos hacer McDonald's.
Pizza Hut. Pizza Hut y cualquier cosa halal, así. Ajá, sí, exacto. Así que, ¿qué más? Y otra cosa que también nos dijeron es Ujú. que, bueno, está dividido eso de que los 15 minutos son Ujú. una mierda. Otra cosa es que también me dijeron que acaban de terminar los podcasts, ya varios mensajes como de, güey, ya acabé los casi 100 capítulos. Ujú, Y muchas gracias a todos ustedes que han escuchado casi los 100 capítulos, porque la neta, güey, ujú. o sea, estamos hablando de aproximadamente casi 200 horas, Sí, ¿no? O sea, y 200 horas serían como 2 días, ¿no? No, ¿cuántos serían? ¿Cuántos son 200 horas? ¿20 días? 10 días. lo siento, no sé, güey. 10 días casi, ¿no? Sí, Son como ajá, casi 10 casi 10 días días. que nos dedicaron 10 días de su vida, güey. Sí, está muy cabrón. Muchas cabrón, gracias, güey. muchas O sea, en gracias. 10 días que es una semana completa, son unas vacaciones. Sí, O sea, en 10 días puedes hacer muchas cosas. Puedes, ¿qué? Conseguir novia. pues puedes conseguir novia. Sí, en 10 días puedes hacer lo que sea, Exacto. ¿no? O sea, justo, ve, mira, por ejemplo, Florencia nos pone, güey, conocí el podcast de historia para tantos. Órale, está raro aquí. Conocí el podcast de historia para tontos, ya, para tontos. Gracias a Noche de Chicks. Y me terminé los dos, Noche de Chicks e Historia para Tontos, en menos de 3 meses. A la bestia. Son los mejores. Sigan alargando las intros. Gracias por existir. Saludos desde Chile. Florencia. Saludos. Chile, los queremos mucho porque somos como el tercer podcast más escuchado de Chile. Está chido. Está Está verga, muy sí. chido. Está muy ¡Viva chido. Chile! Pero, de hecho, por eso queremos expandir nuestros Me horizontes. gusta el chile. Y queremos, ya sabíamos. Sí, está bien. Qué rico. Está No bueno. antojen, no antojen. No, güey, pues así con salsita picante, chile chiltepín. Me gusta. Uy, chulada. Uy, pero, Ay, como- se me hace pero ¿con agua qué la capítulo? boca. ¿Con qué capítulo? Con el del Taparacá. Taracapá, Taparallá. Taparamá, ¿Taparaqui? Tapara este. No mames, güey. Pero con a razón- ese con le razón gustó la gente mucho. se va antes de los 5 minutos, güey. Este le gustó mucho a los chilenos, pero este capítulo, que es de la guerra de la Triple Alianza, creemos que le va a gustar mucho a los paraguayos, a los brasileños, a los argentinos y a los, y a los uruguayos. Y a los uruguayos. Exacto. Entonces, prepárense su pequeño matecito. En Abran caso sus de Uruguay, oídos, y de Argentina también se echan su mate. Sí. Su hierba mate, muy rica. en Argentina, en Uruguay, por favor, preparen sus mates. Preparen un asado en Brasil, Ujú. también en Argentina. Sí, no, en Brasil es una sopa de un macaco. Preparen su sopa de un macaco en Brasil. Y que, a ver, con la comida típica, a ver, comida ¿De dónde? de Paraguay. ¿De Paraguay? Ajá. No sé. Y en Paraguay, por favor, preparen un chipá, Un chipá. que es la sopa paraguaya. También el chipá candoy, el mbejú, el chipá guazú y el caburé. Algo que me gustaría incorporarte, te invito formalmente Ujú, ubicas a mi amigo Jerry. Sí. Con mi amigo Jerry tenemos una lista de países ujú. de los que tenemos que buscar comida. Entonces tenemos Ok. entonces, por ejemplo, hemos probado comida etíope, comida de Ujú. Paraguay, comida de Chile y así. Entonces vamos países por país. Ok. Y en México hay de que justo la comida etíope, yo no sabía que, o sea, es como un caso grandote y en medio de arroz, y como que agarras el arroz, chopeas en el guiso y te lo comes. Entonces está chido Ok. porque así conoces de todos lados. Ok. Entonces te voy a invitar así, ahora que eres un alma libre, Ujú. a nuestros planes de comer comida internacional. Hagan ustedes también, viajen y conozcan y coman, Ok. coman cosas diferentes. Y bueno, un dato curioso de Paraguay es Ujú. que tiene 2 idiomas oficiales, Ok. el español Ujú. y el guaraní. El guaraní. Y casi todo su idioma está mezclado, como el maya allá en Yucatán. Ok. Sí. Qué chido. Sí, entonces hay muchas Está interesante, palabras no sabía guaraníes, ajá. Guaraníes. Yo tengo una amiga ahí de Paraguay, que sí. Saludos hasta Paraguay. Saludos hasta Pero bueno. Paraguay. La guerra de la Triple Alianza. La guerra de los triples apes, La guerra justo. La guerra del de los catorrazos. pobre Paraguay. La guerra del pobre Paraguay. Así, La O guerra sea, para los de- paraguayos es la guerra grande, ¿no? Sí, la guerra grande. Bueno, tiene muchos nombres, Ujú. esta guerra. La conocemos como la guerra de la Triple Alianza, Ujú. la guerra del Paraguay, la guerra grande, la guerra del Guazú o la guerra Ronaldinho Sao Paulo brasileiro para los Brasileño. brasileños. Ok. Ujú. Yo no sabía que si ponemos como parámetros Ujú, que terminan las guerras napoleónicas y Ujú. la Primera Guerra Mundial, ujú. la guerra de la Triple Alianza fue de las guerras más sangrientas entre ese periodo. Su máquina. Pues que no nada más eso, sino desaparecieron el 50%, un poquito más, de la población de todo Paraguay. Y perdieron el 50% de su territorio. Sí, está Que de hecho, está muy bueno, un loco. spoiler alert, los colombianos tuvieron que salvar a los paraguayos. Ujú. O sea, realmente la guerra fue tan sanguinaria, o sea, que fue un genocidio paraguayo total. Pero bueno, esta guerra es bastante larga, es muy complicada porque ya estamos hablando de 4 países que se fueron a la guerra, o sea, 3 contra 1, Sí, porque en el cual estuvo interviniendo muy directamente el Reino Unido. y como fue en los 1800 después de sus procesos de independencia, Ujú. que creo yo que esta guerra forma parte como de la fundación del país en sí.
¿no? Ujú. Como que pone ya como las bases de cómo se distribuyeron los países en ese entorno. Ujú. O sea, de sus primeros años de vida como país, ¿qué fue lo que pasó? ¿no? Ujú. Entonces definió mucho de las cosas que conocemos hoy en día sobre estos países, ¿no? Sí, y de hecho, pues existen muchos debates de cuál es el verdadero inicio de esta guerra, ¿no? O sea, porque hay muchas versiones dependiendo del país por las No, cuales y que dependiendo empezaron. de la teoría que quieras probar también, ¿no? Si un Exacto. historiador que es de Paraguay y quiere justificar pues, cómo Los perdió, pues bueno, conflictos, entonces le toca, porque ¿no? Hacer existe, malabares. justamente existe esta defensa, ¿no? Del bien nacional, Ujú. porque Paraguay estaba a punto de hacerse una superpotencia dentro de Sudamérica gracias a los cobros de impuestos, Ujú. ¿no? Por el paso del río Paraguay y que el Reino Unido no le pareció e incitó la guerra, ¿no? Pero si te vas del lado de Uruguay, pues ellos estaban apenas independizándose y ellos estaban en una guerra civil y estaban escogiendo como sus formas de gobierno. Pero si te vas del lado de Brasil, Brasil te dice que estaba defendiendo sus intereses, que Sí. estaba defendiendo sus territorios y también en un proceso expansionista, porque Brasil siempre ha sido expansionista. Ujú. Y Argentina te dice que defendieron sus propios territorios y su soberanía, ¿no? O sea, ya depende ahora sí que de qué lado quieras verle. ¿De qué lado Por lo la que vamos a tortilla? intentar ser un poco Sí, lo más objetivos posible. lo Nada más más les vamos a objetivos contar los posibles. datos y ustedes ya sacarán sus propias Ujú. conclusiones. Yo digo Y que empecemos con Paraguay, con por Paraguay, ejemplo, va. ¿no? Con Paraguay. O sea, un poquito del contexto que investigué, el contexto geográfico Ujú. es que pues, Paraguay es un país que está constituido por más o menos 2 regiones geográficas claramente identificables, Ujú. ¿no? Que una es el Chaco, que Ujú. ya después hablaremos de la guerra del Chaco, Ujú. interesante, que es al oeste del río Paraguay, Ujú. que es una interminable como una llanura, Ujú. que es la llanura del Chaco, que arranca en Bolivia y termina en el norte de Argentina. O sea, es así una planicie enorme, ¿no? Sí. Y esta región está escasamente poblada. O sea, está pelón el Chaco. Y la otra es la región oriental, que está entre los ríos Paraguay y el Paraná, Ujú. que es una región semitropical, húmeda, donde vive la mayor parte de los paraguayos. Y según yo, ahí es donde está su capital también, ¿no? Ujú. Antes de la llegada de los europeos, esta zona estaba ocupada por los guaraníes, un grupo de tribus que se extendía hasta el río de la Plata, o Ujú. sea, hasta la colita abajo donde empieza Argentina, Ujú. y la costa atlántica del sur de Brasil. Ok. O sea, sí era una Era- parte eran más muchos. tropicalosa, ¿no? Y era muy grande. Y era muy grande. Ok. Y un poquito el contexto histórico también es de que, pues en el momento que se van los españoles Ujú. y empiezan los procesos de independencia, Ujú. 1811 en 1811, se crea la República del Paraguay. ujú, Ujú. Y tenía, bueno, sus límites con Brasil, por el noreste el río Iguurey, actual Ibinema, y por el noreste el río Mbotetey, un botete. Sí, también mira, si llamado usted- como Corrientes o Mondego. es que para eso también sirve el video. Si de verdad quieren aprender dónde están las cosas, aquí los pueden Aquí ver. los podemos en un arriba de mapita que nosotros. destaca atrás. Ya, ya. Exactamente. Y pueden ver exactamente de dónde estamos hablando. Sí, y bueno, los límites paraguayos brasileños era el Chaco Boreal, Ujú. ¿no? Que justamente Paraguay reclamaba un territorio un poco más allá y Brasil un poco más acá. Ya. ¿No? Que justamente hubo un conflicto ahí con ese Chaco, ¿no? Ujú. Entonces sí, justamente pues el Paraguay empieza a tener como que su crecimiento económico, pero también obviamente con conflictos porque estaba rodeado de muchos países, ¿no? Ujú. O sea, si ustedes ven la geografía de Paraguay, pues está rodeado de Bolivia, está rodeado de Brasil, está rodeado de Argentina, está rodeado de Uruguay y de Chile, Ujú. ¿no? O sea, realmente está en medio de todos. No, de Chile no. Bueno, Chile está más para acá. Es Ya. que tenemos que hablar de Chile Sí. un poco más para allá. Entonces, pues justamente empieza ya esta constitución de lo que es el Paraguay en sí. Ujú. Obviamente empieza a haber un proceso bastante conflictivo y complicado, como todos los países sudamericanos. Ujú. Y pues también en otros lados se empiezan a ver ciertos conflictos, como por ejemplo la independencia del Uruguay, el conformamiento del Imperio del Brasil, que empiezan ya a discutirse el control total de todo de toda la región, Sí. ¿no? Paraguay incluido. Ujú. También, se van los españoles Ujú. y pasa algo también interesante, ¿no? Que pues también empieza un poco como la colonización, o sea, Ujú. la descolonización, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué pasa con los españoles? Que dejan atrás a nada más y nada menos que los jesuitas, ¿no? Ujú. Que esa zona fue como relativamente desatendida. Ujú. Estamos hablando de la zona donde vivían los... se me acaba de ir cómo se llaman estos... ¿Guaraníes? Donde estaban los guaraníes. Ujú. Y se creó una gran... ¿Cómo se llama? Una gran red de misiones Ujú. en ese entonces, ¿no? Entonces como que empezó también un poco la descolonización, pero más como por el lado jesuita, ¿no? O sea, Ujú. desarrollaron una amplia red de misiones y después de eso ayudaron también estas misiones para que Paraguay declarara su independencia en 1811, Ujú. aprovechando su relativo aislamiento debido a la sublevación de las provincias del Río de la Plata Ujú.
Y ahí es donde empieza como el primer personaje histórico, que creo que ahorita no tiene tanta relevancia, que es José Gaspar Rodríguez, de Francia, que se convirtió en dictador desde 1814 hasta su muerte en 1940. 1800. Sí, en 1840, ¿no? Y Sí, y bueno, posteriormente Paraguay ya con esa dictadura empieza a tener conflictos principalmente con Brasil en temas territoriales, porque inclusive Brasil consideraba que Paraguay debía ser parte de su territorio, ¿no? Entonces, sube este sujeto que se llama Juan Manuel Rosas, ¿no? Que niega justamente Juan Manuel Rosas niega la independencia del Paraguay, ¿no? Y también no solo eso, sino que el derecho a comerciar durante el río Paraguayo. Ahora, Paraguay empieza a tener, te digo que estos conflictos, sobre todo en la parte del Chaco boreal, ¿no? En el norte. Y aparte porque el río Paraguay es un territorio bastante importante, ya que hay un chingo de comercio por ahí. O sea, literalmente casi todos los países del sur empezaban a comerciar por ese lado. Sí. Y Paraguay tenía casi el control total, ¿no? Entonces, pues, Paraguay lo que quería era más bien hacerse esa potencia económica comercial gracias al comercio interno que había dentro del río Paraguay. Porque básicamente si quería Brasil comerciar por Paraguay, tenía que cruzarlo por completo, o sea, partirlo en la mitad, pagar todos los intereses y de ahí poder salir al Océano Atlántico, ¿no? Lo mismo que Bolivia, lo mismo que Argentina, o sea, todo el mundo tenía que pasar por ahí y se enojaban bastante. Era como, güey, ¿por qué tenemos que pagar tanto? ¿No? Entonces, la política exterior del Paraguay empieza a ser un poco mercantilista, ¿no? O sea, ya es así como que vamos a hacernos millonarios a partir del mercado y esto rompe el aislacionismo y el aislamiento económico paraguayo, ¿no? Justamente Paraguay empieza a aprovechar esta posición geográfica para abrir sus fronteras económicas que durante la dictadura las tenía totalmente cerradas, o sea, porque tenían miedo de que si se abrían al comercio tuvieran intervenciones tanto del Brasil como de las Provincias Unidas de Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, y empieza a hacer buenas relaciones con sus vecinos, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente entre más dinero, pues más problemas, y no solo entre más dinero quieres hacer. Entonces, Paraguay empieza a hacer exportaciones de productos como el tabaco guaraní, la yerba mate, que tenía principalmente destino a Argentina y Uruguay, y maderas muy valiosas que eran exportadas principalmente a Europa, ¿no? Paraguay instala en Asunción una línea ferroviaria, un arsenal y astilleros, donde tenían 6 o 7 barcos a vapor entre 1856 y 1870 que controlaban casi todo el mercado del río Paraguay. Y justamente empieza a tener ya un crecimiento donde crean la primera fundición de hierro en todo Sudamérica. Ok. O sea, empezó, güey, a Paraguay a tener un crecimiento económico brutal, ¿no? En 1864 inaugura uno de los primeros telégrafos de la región y empiezan a tener un sistema educativo bastante avanzado para en ese entonces, ¿no? Porque a Paraguay también le interesaba bastante tener a su población bastante educada, ¿no? De hecho, el británico Richard Francis Burton dice que el sistema educativo paraguayo estaba enorme en contraste con el británico, pues la educación obligatoria gratuita para todos los jóvenes paraguayos era muy diferente a lo que ocurría en casi 2 millones de jóvenes británicos sin acceso a las escuelas, ¿no? Entonces, obviamente, el que Paraguay empiece a crecer tanto genera miedo, ¿no? Entre las provincias que están, bueno, entre los nuevos países, ¿no? Porque obviamente un país poderoso puede ser un país expansionista, puede ser un país bélico, ¿no? Como por ejemplo lo tenemos en Estados Unidos, que empezó a ganar mucho dinero y empezó a invadir y declara la guerra absolutamente a todos. Sobre todo Argentina, ¿no? Le mueve bastante lo que es el crecimiento paraguayo. Entonces, y sobre todo porque el crecimiento tecnológico, ¿no? Porque, pues, como les dije, Paraguay tuvo de los primeros barcos a vapor en toda la región de Sudamérica. Sí. Imagínate, ¿no? Cuánta feria ya tenía. Entonces, lo que hace Argentina es empezar a ser un poco receloso. También Brasil empiezan a ser un poco recelosos. Intentan imitar el modelo paraguayo económico, pero no lo logran. Sobre todo por conflictos internos que sufrían tanto las Provincias Unidas del Río de la Plata como el imperio brasileño. Pero empiezan también a intentar tener una relación cordial, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque, pues, güey, si te comercias con el país rico, seguramente te va a ir bien. Sí, y no solamente con el país rico, sino ya con el mundo, ¿sabes? No nada más con tus vecinos, sino también empezar a ver un poco hacia afuera, ¿no? Sí, porque justamente lo que pasa es que se empiezan a inmiscuir muchas potencias, como lo es España, como lo es el Reino Unido y Francia. La diplomacia británica. Y sobre todo los británicos que pues siempre tuvieron una gran influencia en lo que pasaba en Sudamérica. ¿Se acuerdan en el podcast de
de Israel y Palestina, el que decíamos que todos los problemas de Medio Oriente era culpa de los británicos. Bueno, pues casi todos los problemas de Sudamérica también era culpa de los británicos, porque esos güeyes siempre intentaban Sí, sacaron una mordida ahí del pastel. Exacto, ¿no? por todos lados. Y de hecho, justo la diplomacia británica, digo, hay una corriente de la historia que es la corriente revisionista, ¿no? Que dice, Sí. ¿sabes qué? Vamos a volver a revisar la historia, a ver si podemos cambiar cómo nosotros vemos la historia, ¿no? Sí. A lo mejor podemos contar la historia de otra manera. Ajá, así como de, ok, la historia es entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero quiero ver cómo lo pudieron ver los británicos en ese entonces. Cómo los británicos eran más chingones que esos 4. Sí. Y, por ejemplo, la mayor parte del Paraguay suele adjudicarle la responsabilidad de la guerra a las ambiciones imperialistas o mercantiles del Reino Unido. O sea, estos güeyes dicen, bueno, o sea, sí nos peleamos nos agarramos pues, contra estos 3 cabrones, pero detrás estaban los intereses del Reino Unido, ¿no? Entonces, pues, o sea, el revisionismo moderno lo que nos dice es de que pues, esto está un poco dudoso, ¿no? O sea, esto está raro. Pero sí se sabe que está claro que desde el principio el ministro británico en Buenos Aires, el tal Edward Thornton, apoyó la Triple Alianza. Y pues ahorita, obviamente, un poquito que pasemos a la historia, van a ver cómo apoyó la Triple Alianza, ¿no? Pero fue un poco apoyo como de lejitos, de que sí se puede, pero no fue tan apoyo como se dieron en la Triple Alianza, ¿no? Entonces, si quieres, continuamos a qué pasaba en Uruguay. Sí, y esto es muy importante porque Uruguay lo conocemos como la provincia rebelde de Argentina, debido a que literalmente se rebeló contra cuando eran las Provincias Unidas. Y aquí hay una situación muy importante que es la independencia, ¿no? ¿Cómo se llama? La independencia de Uruguay y la invasión brasileña de 1864, que también se le conoce como la Guerra del Uruguay, ¿no? Que es uno de los antecedentes de esta guerra, porque de hecho no hemos dicho cuándo se desarrolló esta guerra. Esta guerra fue de 1864 a 1870. Sí, estamos en los 1800. Sí, estamos en los mediados de 1800, la segunda mitad de los 1800, ¿no? Sí. Entonces, la invasión brasileña, que también se conoce como la Guerra contra Aguirre, fue una intervención armada efectuada por el Imperio de Brasil que se produjo entre 1864 y 1865 en el marco de una guerra civil en Uruguay comprendida por los blancos y los colorados. Ok, ¿no? ¿Quiénes eran los blancos? Los blancos eran era el Partido Nacional Uruguay, también conocido como Partido Blanco, que era un partido político uruguayo que alberga sectores de varias ideologías, principalmente de centro-derecha política. O sea, los conservadores. Los conservadores. Siempre en los procesos de independencia de los países o en las revoluciones o en las guerras civiles, por lo general siempre es liberales contra conservadores con otros nombres. Y aquí no fue la excepción. Los blancos son los blancos, conservadores blancos. Sí. Y bueno, fue fundada el 10 de agosto de 1836 y es el partido político más antiguo de Uruguay y se considera junto al Partido Colorado uno de los partidos tradicionales del país, ¿no? Ok, y luego está el Partido Colorado, que son los que son el bando opositor. El bando opositor. Y los partidos es igual un partido político que también se fundó en 1836, el 19 de septiembre, y es un partido que ha gobernado actualmente pues más tiempo del Uruguay. De hecho, tiene 139 años de liderazgo. Y bueno, pues ha tenido ideales como el liberalismo, el republicanismo, el krausismo, socialdemócrata, el conservadurismo, pragmatismo, etc, etc, etc. O sea, la izquierda. Uno es de izquierda y otro es de derecha, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, en esta guerra civil que se causó en el Uruguay entre los blancos y los colorados, en los cuales pues unos querían lo que es me parece Ay, se me fue la onda. Dime, ayúdame tú, la guerra civil uruguaya. ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene, cabrón? Pues esto es bastante importante. Ay. No sé, no conozco el universo que vive en tu mente, viejo. Bueno, el punto es que en Uruguay había una guerra civil entre los blancos y los colorados. Ok. ¿No? En los cuales pues buscaban diferentes facciones. Obviamente ahorita vas a ayudar con eso. Y lo que sucede es que el Brasil apoya a una facción, ¿no? Que me parece que son los blancos, mientras que el Paraguay también apoya a los colorados, ¿no? Esta lucha de intereses. Sí, mira, el gobierno... el Brasil apoyaba a los colorados y los uruguayos apoyaban a los blancos. Sí. ¿No? Ambos tenían, de hecho, pues diferentes... con proyectos de nación. Acuérdate que estaban haciendo Uruguay y dijeron, pues órale, vamos a rifarnos, pero queremos ir por este lado, ¿no? Y creo que el partido de gobierno eran los blancos en ese momento, ¿no? O sea, los blancos estaban haciendo cosas, estaban pagando la deuda externa con el Reino Unido, estaban pagando la deuda externa con Francia, pero pues, se les olvidó un poco ver también hacia adentro, ¿no? De que, o sea, adentro tenían hecho un cagadero. Sí, había un cagadero totalmente. Entonces, con esta intervención de la Guerra del Brasil, pues justamente los brasileños metieron a 18,000 soldados, ¿no? Y se unieron a las fuerzas que fueron 4,500 uruguayos colorados. Mientras que los blancos, pues, tenían nada más una fuerza de
1800 soldados, entonces pues obviamente fueron masacrados básicamente, ¿no? Y bueno, pues esta situación no le convenía tanto al Paraguay porque el Paraguay obviamente tenía muchísimos intereses, ¿no? De hecho, pues aquí el Paraguay, como les dije, era una potencia bastante grande, o sea, y lo que querían pues era defender sus propios intereses, pero obviamente aquí también se mete mucho la cuchara lo que es el Reino Unido, porque el Reino Unido también tenía sus propios intereses y no le convenía que Paraguay fuera un país potencia, ¿no? Lo cual pues es bastante, todo el mundo sabemos que pues que siempre que mete la cuchara el Reino Unido pasan cosas muy malas. ¿Qué sigue? Que sí. Bueno, ya platicamos de la situación en Uruguay. Ya sabemos que estaban a la mitad de una guerra civil peligrosa. Y ya sabemos que estaban los bandos, ¿no? El bando rojo, visto del lado de apoyado por los brasileños, y el lado blanco apoyado por los paraguayos, ¿no? ¿Y lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que empiezan a crecer las tensiones entre el Brasil y el Paraguay, ¿no? Justamente para ver qué es lo que sucede entre el Uruguay. Y, bueno, empiezan a reunir sus tropas, tanto los paraguayos como los brasileños. Sí, ojo, a ver, el río, ¿cómo se llama este río? El que pasa por todos lados. El río Paraguay. El río Panamá. Paraguay. O sea, el río Paraguay, pero se conecta con el río Panamá. Y ya, desemboca en el mar, ¿no? Que es el río de la Plata, ¿no? Desemboca en el río de la Plata. Paraguay es la única salida al mar que tiene. Es igual que su vecinito, el Bolivia, pero a Bolivia le tocó más culero. Ese sí, güey, no tiene nada, sí, no tiene ni un río, ¿no? Con salida al mar. Pero pues Paraguay obviamente le interesaba mucho que quedaran los que ellos querían. O sea, ellos querían que quedaran los blancos. Porque pues era como garantizar un poco su salida al mar, ¿no? Porque si no, porque acabas de decir, Paraguay tenía flota importante. Pero pues, ¿de qué te sirve la flota importante si no tiene salida al mar? Sí, ¿no? Entonces, bueno, Paraguay, que era militarmente industrializado, constituía un peligro muy cabrón para el Imperio del Brasil, como para la Argentina, que también quería convertirse en una potencia, ¿no? Justamente, bueno, que es según la hipótesis revisionista. Luego, justamente esto también era porque Paraguay ya quería ser la superpotencia regional, y a Inglaterra no le convenía que América Latina tuviera una potencia regional, sobre todo productor de materias primas y cliente industrial. ¿Por qué? Porque el Paraguay ya era una potencia industrializada, lo cual no existía, ¿no? Entonces, obviamente, pues el gobierno paraguayo empieza a declarar que ellos van a defender sus propios intereses tanto en Uruguay como en el Río de la Plata, en el Río Paraguay. Y la República del Paraguay le da un ultimátum al Imperio del Brasil de que deje de inmiscuirse en los asuntos internos y va a ser la defensa del Partido Blanco dentro de Uruguay. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que sucede después es que se delimitan los que son las fronteras uruguayo-brasileña, ¿no? El Río Grande del Sur también se juntó. El Río Grande del Sur fue una de las delimitaciones del gobierno brasileño. Y en ello se comen una cierta parte del territorio uruguayo, lo cual al Paraguay no le gusta porque dice que es totalmente ilegal, ¿no? Entonces el gobierno el gobierno uruguayo acepta estas condiciones, acepta estos términos. Y bueno, lo que sucede es que el gobierno de Paraguay no le gusta esta situación y decide pues hacer las primeras movilizaciones bélicas contra tanto Uruguay como el Brasil. ¿No? Ahora, un dato bastante interesante es que tanto el Brasil como Uruguay al principio no tenían un ejército. O sea, tenían un ejército mal preparado, tenían menos tropas. Acababan de mandar a los gachupines y a los portugueses para su casa, ¿no? A ver, también quedaron hechos pomada esos pobres güeyes. Apenas estaban construyendo su paisito, güey. Sí, justo. Y empieza la primera campaña, que se le conoce como la primera etapa de la guerra, que es la etapa de la campaña del Mato Grosso. El Mato Grosso, ¿no? Que justamente es la invasión paraguaya al territorio brasileño de Mato Grosso en diciembre de 1864, pero que terminó con la retirada de las tropas de paraguayas en 1868, perdón. ¿No? Entonces, salen de Asunción las tropas paraguayas que parten hacia el río Paraguay y el mariscal lo que hace pues es ordenar, ¿no?, una movilización masiva, que fueron aproximadamente 8,000 hombres enviados desde el Paraguay hacia el Brasil, ¿no? Para poder cruzar lo que es el territorio brasileño, cruzar la frontera brasileña y enfrentarse a los soldados. Ahora, aquí lo que tenía la ventaja Paraguay es que ellos ya tenían una marina hecha de barcos de vapor, lo cual era inexistente, ¿no? En esos momentos. Brasil en ese momento. Y aparte, ellos habían comprado lo que es artillería pesada a los países europeos. ¿Por qué? Porque tenían el dinero. Entonces,
durante esta guerra, el Paraguay empieza a ganar territorio, o sea, realmente rompe las líneas del Brasil, ocupa lo que es el territorio de Mato Grosso y toma diversas ciudades, como por ejemplo la ciudad de Cumbayá, el fuerte... ¿Cumbayá? La ciudad de Cumbayá, el fuerte de Coimba, ¿no? Y bueno, después toman lo que es la ciudad de Corumbá, que el 3 de enero de 1865, y fortifican absolutamente todos estos lados para poder defender. Sí. O sea, los brasileños no supieron en lo que se metieron, y también debido a que mucha parte de los soldados brasileños se encontraban en Uruguay, sí, ¿no? Entonces aquí ya se está viendo como una... ¿Cómo se llama? Se está viendo una victoria paraguaya, ¿no? Porque los paraguayos pensaron que iba a ser una victoria rápida. Sí, creo que este conflicto en específico me recuerda muchísimo a la Primera Guerra Mundial. Sí. De que todos contra todos, no sabemos contra quién estamos peleando, y creo que todos pensaban, igual que en la Primera Guerra Mundial, que era una guerra que iba a durar poquito. Así de que, güey, pues ahorita unas batallas y se acabó, ¿sabes? O sea, de que nada más queremos probar un punto. Y que sí. le atino. Sí, y justo, y la cuestión es que pues como el territorio del Brasil es enorme, o sea, también los refuerzos tardaron muchísimo tiempo en llegar, ¿no? O sea, no fue, o sea, si la campaña fue en 1864, lo que es ya desde 1865 empiezan a salir los primeros soldados de Sao Paulo, ¿no? Para poder defender esta región de Mato Grosso. Entonces, y bueno, pues esta región es ocupada casi hasta 1868, casi 4 años después de la invasión paraguaya, que es casi hasta la rendición, ¿no? Ya. Ahora, después de esto ya viene lo que es la declaración de la Argentina, ¿no? Porque el Paraguay ya se cuenta que era como, híjole, hijos de su madre, era como los mis amados y muy, muy tontos Panteras Negras de Carolina del Norte, de que juegan muy bien, pero no saben anotar. El Paraguay lo mismo, juega muy bien, o sea, atacó muy bien a todos sus enemigos. Sí, no sabe cuándo ya. Pero no sabía tener una victoria decisiva que pudiera derrotar absolutamente tanto a las tropas uruguayas como a las tropas brasileñas. Entonces, lo que hace Paraguay pues es intentar moverse hacia territorio uruguayo. Pero ¿qué pasa? Para poder llegar a Uruguay necesitas pasar por Argentina, ¿no? Sí. En el mapa de ese entonces tenías que pasar a huevo por Argentina. Y le pide permiso a la Argentina, le dice como de, oye, güey, pues, ¿crees que pueda pasar mis tropas por Argentina? Oye, Padre Santo, está ese cachito de tierra y nada más déjame pasar. Hace cuenta que quiso aplicar como lo que hizo Napoleón, el Napoleón III en España, que le dijo al rey español, que le dijo como de, güey, déjame pasar por España para llegar a Portugal. Paso rápido a Portugal y regreso. Voy por las papas al Oxxo y vengo, güey. Exacto, pero ¿qué es lo que sucede? Pues, y se quedó el güey, ¿no? Bueno, aquí le dice lo mismo a Argentina como de, güey, ¿me dejas pasar por el norte de tu territorio para llegar a Uruguay? Porque ya había derrotado a los brasileños. Entonces lo que quiere ahora es afianzar justamente su dominio liberar del dominio brasileño al Uruguay y afianzar sus propios intereses. Pero ¿qué sucede? Pues Argentina le dice que no, ¿no? O sea, porque ellos pensaban que lo que quería Paraguay era cruzar ese territorio para poder quedarse con el norte de Argentina y poder tener por fin una salida al mar, ¿no? Que era sumamente importante. Lo más importante para eso. A ver, yo creo que hay que hacer un resumen hasta aquí a dónde vamos. Primero estaba Uruguay, que tenía una guerra civil de 2 bandos, ¿no? Paraguay apoyaba a uno, Brasil apoyaba a otro. Después Brasil se inmiscuyó. Y en 1864 invade Uruguay. Apoyando a los colorados. Y vencen a los blancos. Entonces pues Paraguay apoyaba dice, a los blancos. Épale, ¿cómo crees, güey? Espérame, dame tantito. Le dice que está influyendo e inmiscuyéndose dentro de intereses que no le tocan. Exacto. Porque él tenía sus propios intereses. Ok, este ya es el resumencito. Sí. Y Paraguay era un país industrializado. Ok, sí. ¿No? Por lo cual se van a la guerra Paraguay y Brasil. Y como el Uruguay estaba siendo dominado por Brasil, por ende, Uruguay también se va a la guerra con Paraguay. Exactamente. ¿Sí? Hasta ahí quedamos. Entonces, ahorita lo que pasa es que pues, los paraguayos intentan cruzar Argentina para poder llegar más rápido, porque pudieron haber cruzado por el Brasil, pero justamente es más complicado, es más largo, entonces lo más rápido era así como cortar. Sí, cortar línea recta. Camino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues intenta cortar camino, pero no se los dan. Entonces, Bartolomé Mitre, que era el general, el presidente argentino y el general, en su momento dijo que era neutral, pero también se sabía que por abajo el agua estaba financiando con ayuditas. Sí, justo. Entonces, Bartolomé Mitre dice que, le llega el permiso, o sea, la petición para poder cruzarlos, pero él pensaba que no, o sea, que no era conveniente porque qué tal si ya no se salían de ahí las tropas. Sí, ¿no? Y eran tropas más experimentadas y más poderosas que los argentinos, ¿no? Entonces, justamente, si Argentina permitía el paso de tropas de un estado que estaba en guerra, podía quedar involucrado directamente en ella, y aparte Argentina no se quería ir a la guerra con Brasil, ¿no? Porque pues no tenía ganas. Entonces, pues justamente le dice que no.
O sea, les pide que justamente no lo va a hacer. Aparte, el gobierno de Mitre había financiado el golpe de Estado de Uruguay y permitido que a buques brasileños el paso por los ríos Paraguay, Uruguay y Paraná, pasando por Corrientes y Entre Ríos, ¿no? Entonces, Argentina le tiraba más hacia los brasileños que hacia los paraguayos. Que hacia los paraguayos, sí. Sí, entonces, pues el Paraguay dice como de, ok, está bien, no hay pedo. Bueno, no tanto Paraguay, era Francisco Solano López, hay que ponerle el nombre. Bueno. Porque ya después, justo creo que cuando se firma, un poquito el spoiler, cuando se firma el Tratado de la Triple Alianza, dijeron que era una guerra en contra del gobierno de Francisco Solano López, no contra el pueblo de Paraguay. Y proceden a eliminar a casi el 90% de los hombres paraguayos. Es lo que te iba a preguntar, ¿dónde está la línea, ¿no? De gobierno a población. Así, ¿dónde nada más estamos atacando a Hamas, no a los palestinos. Sí, como suena algo que conocemos. Sí, entonces, pues bueno. Resulta que el Congreso paraguayo, pues que justamente era el que había aprobado la guerra contra el Brasil y contra el Uruguay, pues dice, ¿sabes qué? Pues en la República Argentina está violando nuestros tratados de paz y amistad y no nos está dejando pasar, entonces vamos a declararle la guerra a Argentina formalmente, ¿no? Entonces, pues justamente López promulga la ley y declara la guerra a Argentina el 23 de marzo de 1865, ¿no? Entonces, los puntos de la declaración de guerra fue: 1, la negativa del gobierno de Buenos Aires a reconocer el tránsito inocente por su territorio por las tropas paraguayas que llevan a la guerra al Brasil. Inocente, así. Ajá. 2, la protección prestada por el gobierno de Argentina al Estado Oriental para derrocar al gobierno legítimo. Okay. O sea, las ayudas a los colorados para poder derrocar al gobierno de los blancos. Ya. 3. O sea, dijeron autodeterminación de los pueblos, fuck that shit. Ajá, exacto. Conveniencia del gobierno argentino con el imperio del Brasil, que es apoderado del Estado Oriental, o sea, del Uruguay, ¿no? Sí. Hecho que perturbaba el equilibrio político del Río de la Plata. 4, tolerancia del presidente Mitre para la formación de una legión paraguaya en Buenos Aires, destinada a unirse al ejército brasileño. O sea, ya le estaban tirando a ese güey. Sí, ya le estaban tirando totalmente, ¿no? Bueno, que también que el pedido de expedición es hecho al gobierno de Asunción cerca de la reunión de las Fuerzas Nacionales a la esquina de la orilla del Paraná, que es básicamente que no dejaron pasar a los paraguayos por el Paraná también, y insultos y calumnias de la prensa oficial porteña al Paraguay y su gobierno, ¿no? O sea, olviden todo lo demás, güey, nos dijeron calañas, así. Justamente. Hicieron entonces, pues, ¿qué hace? Entonces, pues bueno, ya le declaran la guerra totalmente a la guerra de Argentina. Y lo que pasa es que el 13 de abril de 1865 empieza ya la campaña paraguaya contra la Argentina, donde las tropas paraguayas capturan barcos argentinos en el río Paraná y ocupan la ciudad argentina de Corrientes, ¿no? Justamente aquí estaban los generales Wenceslao Robles y Francisco Isidro Risquín, ¿no? Los cuales encabezaron estas principales campañas dentro y lo que hacen es que pues conquistan muy fácilmente, ya que los argentinos pues tampoco tenían un ejército formal o poderoso. También creo que influye un poco el tamaño de los países, ¿no? O sea, de que Argentina también tenía... O sea, bueno, sí, Buenos Aires está por ahí, o sea, su capital en ese momento estaba cerquita, pero no es el único lugar donde tenían que andarse cuidando. Sí, justamente el Paraguay tenía la ventaja de que es un país pequeño, entonces podía ordenar su ejército de manera rápida, mientras que, Uruguay estaba siendo tomado por Brasil y los brasileños y los argentinos tenían que sacar soldados. Es como los que piensan que lo que se hace en El Salvador se puede hacer en todos lados, ¿no? Así de que, no, güey, es que en El Salvador mira lo que hicieron. Y tú, güey, son 6 millones de pelados. Eso es la colonia Tláhuac, güey. No mames. O sea, no mames. Son bien poquitos. Entonces, pues avanzan desde el Paraguay hacia Argentina aproximadamente 25,000 soldados paraguayos, ¿no? Para poder tomar todo. Y empiezan a hacer grandes derrotas, ¿no? Justamente hacia los argentinos. El ejército de Flores y un gran contingente brasileño pusieron sitio a la ciudad Estigarribia en Uruguay, donde también estuvieron el emperador II y Mitre, ¿no? Después de un largo asedio, las cuales las tropas pues ponen el fin al sitio de Uruguay, ¿no? O sea, aquí ya también hay una organización dentro de los 3 países, ¿no? Donde dicen como de, oye, güey, pero pues, ¿qué pasa si los 3 estamos en guerra? ¿Por qué no nos unimos los 3, no? Ajá, o sea, de que, como que se dan cuenta que todos tienen un enemigo en común y que aparte que el Paraguay invadió los 3 territorios, ¿no? Es cuando le ponen un alto al bully del salón, ¿no? Así de que, güey, pues somos 3 tetos que nos molesta por separado, pero pues, güey, entre los 3 le ponemos en su madre ese güey. No mames. Sí. Le ganamos en tamaño. Justamente, entonces, pues ya Mitre, pues dice como de, ¿sabes qué, güey? Como que, ¿qué tal si reúno a los representantes de Uruguay y a los representantes de Brasil y nos damos cuenta y nos vamos a la guerra los 3 al mismo tiempo contra Paraguay? Sí. ¿No? Obviamente financiado por el Reino Unido, ¿no? Entonces Mitre oculta la declaración de guerra justamente en el tratado, el Tratado de la Triple Alianza, ¿no? Donde pues
le pide a todas las provincias argentinas y algunos caudillos que por favor se unan, ¿no? Por la defensa de la nación y irse en contra de la paraguaya. Y bueno, cuando Mitre justamente recibe el anuncio de Paraguay, exige la colaboración de toda la población, a lo que presenta una agresión injustificada de la plena paz, ¿no? Y que su discurso termina con la frase que lo hace famoso, que es: en 24 horas los cuarteles, en 15 días en Corrientes. Y en 3 meses en Asunción, a la verga. Sí, justo. ¿No? Que, o sea, ahorita sí. vemos qué pedo, nos armamos así, güey. En 15 días ya vamos a estar ahí y en 3 mesecitos te vamos a Y bueno, tu puta madre. pocos días después de la invasión a Corrientes por parte de los paraguayos, el 1 de mayo de 1865 se firma en Buenos Aires el Tratado de la Triple Alianza, que se mantuvo en secreto. Y esto enojó bastante a Chile, ¿no? Ok. Porque a Chile le daba miedo justamente de que se le quitara. Ajá, Kulish. Bueno, O sea, sí, siempre han tenido pique ahí Chile y Argentina. exacto. Porque va a haber... Y esto se enojó mucho a Chile porque, pues, justamente, acuérdense que lo hemos hablado en muchos podcasts sobre los tratados secretos, la diplomacia la secreta secreta. que se abolió en 1919. 19. Exacto. Iba a decir 18, pero no. 19, pero esta fue una diplomacia secreta que no le dijeron absolutamente a nadie, ¿no? Entonces los chilenos sí fue como de estos vergas, ¿no? Como que se unen y no me dicen nada. Digo, ellos no tenían nada que ver, pero aún así sí les daba miedo de que tras la derrota del No, pero Paraguay... una unión y después Argentina agarra fuerzas Sí. y te viene contra mí. Y bueno, la teoría revisionista afirma que el carácter secreto del tratado se debe que justamente lo que dijiste, la alianza no era contra el pueblo paraguayo, sino contra su gobierno, ¿no? Ok, sí. Que en definitiva sería la nación paraguaya quien pagaría por la guerra. Como les dije, perdieron... Sí, como Donald Trump les dijo, de que, güey, te vamos a dar en tu madre y aparte nos vas a pagar por hacerlo, papi. ¿Cómo Sí. ves? Y pues bueno, ninguno de los 3 aliados estaba realmente preparado para la guerra, principalmente por razones internas. El Brasil estaba atravesando una crisis comercial y financiera y quiebras de numerosos bancos. De hecho, el Reino Unido también había roto relaciones con el Brasil por unos incidentes navales. Y bueno, justamente lo que necesitaba el gobierno brasileño era lo mismo que hizo Argentina durante la guerra de las Malvinas, de distraer al pueblo, ¿no? Sí, Y buscar una unión nacional. Entonces Brasil dijo, como saben qué, nos están atacando, necesitamos la patria, ¿no? Váyanse todos a la guerra y olvídense que no les podemos pagar. Saludos, ¿no? Y bueno, el gobierno argentino como el uruguayo habían llegado recientemente al poder y no habían logrado unificar el sentimiento de autoridad o el sentimiento nacional, Sí, ¿no? justo, Por o sea, lo que una guerra era como la excusa perfecta para poder unir a su población y a sus países. Sí, ¿no? pasa. Creo que también es importante eso. De hecho, también justo cuando firman el Tratado de la Triple Alianza, en uno de los artículos, el artículo 16, más puntualmente, dice que se van a fijar los límites del Paraguay de tal forma de que tanto el Brasil como la Argentina incorporarán la totalidad de los territorios en disputa. O sea, de que, a ver, no nomás te vamos a dar en tu madre y nos vas a pagar por hacerlo, sino también nos vas a regresar todo lo que nosotros decimos que es nuestro. Y te vamos a quitar, pues, un poquito más de la mitad de tu territorio. Sí, y justamente como les decimos, son países que están muy inestables internamente, y como le pasó a México en la guerra de Estados Unidos, a Argentina hubo guerras civiles durante la guerra. Sí. ¿No? Entonces, el gobierno de Argentina tuvo que combatir 2 frentes. Tuvo que combatir a los separatistas y tuvo que combatir a los paraguayos. Eso también es una razón por la cual la guerra se extendió demasiado, porque haz de cuenta que, no sé cómo describirlo, güey, pero todos se fueron a la guerra, pero no tenían cómo financiar la guerra, ¿no? O sea, por un lado estaban en guerra civil, por otro lado no tenían dinero, y por el otro lado apenas se estaban constituyendo como un país, ¿no? Entonces era así como, sí estamos en guerra contra el Paraguay, pero a ratitos. Sí, ¿no? justo. Ya cuando estemos bien. Por ejemplo, lo que es la provincia de Entre Ríos se negó totalmente a entrar a la guerra, ¿no? También las provincias de San Luis, San Juan y La Rioja no quisieron soltar sus soldados hacia la guerra contra el Paraguay, que de hecho, pues, se causó una revolución en donde estaban totalmente en contra y se querían separar, eran revoluciones secesionistas, ¿no? Por lo que Mitre, pues, tuvo que como que pausar tantito la guerra, ¿no? Porque necesitaba primero vencer a los secesionistas y unificar a la Argentina para después poder irse a la guerra otra vez, ¿no? O sea, por ejemplo, en 1868 estalló en Corrientes una revolución, ¿no? Que apoyaba la política de Mitre y decidió así como de irse a la guerra con todos los que estaban en contra de la guerra del Paraguay. La guerra del Paraguay, sí. Entonces, lo que sí era bastante complicado. O sea, en el 1866, 25,000 combatientes argentinos pues no estaban tan de acuerdo con la guerra, pero también estaban ahí presentes, ¿no? Entonces, sí hubo como mucha controversia dentro de Argentina con esta guerra, o sea, porque muchas provincias no entendían por qué tenían que inmiscuirse, ¿no? Inclusive es de ser como, güey, nosotros somos provincias del sur, ¿por qué tenemos que meternos en guerra para defender el norte?
Entonces, pues estaban muy, muy, muy enojados. Sí, no, y también había casos, o sea, había casos extremos que este no está nada más relacionado con Argentina, sino que sabemos en un comentario de un cónsul británico en una carta enviada a Gran Bretaña en el 69, que decía que dentro del territorio del Chaco Gualambá, se había formado un refugio de desertores de todos los países involucrados que convivían en paz. Así, había un grupo de personas que más o menos decían de que, güey, pues esta guerra no está, no está tan chida, ¿sabes? De que no queremos pelear esto, vamos a vivir en paz, ¿no? Sí, sí, y pues, bueno, para ir cerrando, porque la neta está bien pinche difícil esta guerra. Que apenas vamos a la mitad, ¿no? Sí, Porque fueron, me parece que 4 campañas. Justamente las primeras 2 campañas, en resumen, y a ver, para poder otra vez centrar las ideas. En resumen, el Paraguay era una potencia, Sí. ¿no? Era una gran potencia ya Sí, industrializada. estaba en ascenso duro. Estaba en un ascenso duro, ¿no? Una industria militar, una industria tecnológica y una industria económica. Sí. Fue el primer país en tener barcos de vapor en la región, los cuales lo hizo poder dominar el comercio dentro del río Paraguay. Ellos buscaban su salida al mar, como Rusia. Sí, como Rusia, justamente. Y bueno, lo que hace es que conflictúa mucho con los intereses ingleses, ¿no? Ok, sí. Ahora, estalla la revolución dentro del Uruguay, donde están los colorados y los blancos, donde el Brasil apoya a los colorados, los blancos son apoyados por Paraguay, obviamente por grandes diferencias de intereses, y existe una invasión del Brasil del Imperio del Brasil a Uruguay. Sí, para ayudar a sus compas los poder colorados. ayudar a los colorados, ¿no? Ahora, compis. Argentina también ayudaba a los colorados por debajo del agua. Sí. Y también tenía intereses con el Brasil, ¿no? O sea, porque inclusive dejaba pasar a sus soldados y a los ríos por el río Paraná. Sí, por el Paraná. Ahora, los paraguayos, al decir que estaban violando los derechos de autodeterminación de los pueblos, que todavía no existían, ¿no? Pero pues estaban violando los derechos de autodeterminación de los pueblos, dice que estaban interfiriendo en asuntos que no les tocaba, por lo cual decide apoyar a los blancos ya de manera militar, y esto conllevó a una guerra entre el Brasil y el Paraguay y obviamente Uruguay, ¿no? Lo cual empieza con la campaña de Mato Grosso, que es un éxito y que se tardaron muchísimo tiempo los brasileños en poder sacar a los paraguayos de Mato Grosso. Ya. Ahora, segunda etapa esa es la primera etapa. Esa es los primeros cates. Ajá, la segunda etapa de la guerra. Ajá, la segunda etapa de la guerra, que ya es cuando se desarrolla de manera mayor. El Paraguay le pide a Argentina que por favor... sí, déjame pasar, güey. Déjalo pasar, de Mario Kart, sí. Pero el presidente de Argentina le daba miedo que si se dejaba pasar las tropas, se quedaran ahí y les robaran el norte de Argentina. Era como esa pared en los videojuegos que como que se ve diferente a las otras paredes, ¿no? De que por ahí puedo pasar, así de que si la rompo puedo pasar por ahí, güey. Ajá, justo. Y bueno, lo que pasa es que Argentina le daba miedo a esa invasión y que aparte que si dejaba pasar a estos soldados... Si tú hubieras sido Argentina, ¿los hubieras dejado pasar? ¿Dónde? Si tú hubieras sido Argentina, ¿los hubieras dejado pasar? Yo creo que sí, porque no me hubiera convenido un conflicto con el Paraguay directamente. En ese momento. Sí, güey, o sea, se fueron a la guerra con el Paraguay y luego estallaron guerras civiles. O sea, entonces... Pues sí. Pero porque la gente no quería guerra, ¿no? Sí, porque la gente no quería guerra. Entonces, bueno, la Argentina se niega a dejar pasar al Paraguay para llegar a Uruguay y vencer a los brasileños, porque ya estaban derrotados. Pero a veces es como usted dice Estados Unidos, de que, oye, güey, quiero pasar mis tropas a Guatemala, porque tengo un pedo ahí con unos narcos. ¿Me dejas pasar? Y tú, a ver, nosotros tenemos narcos aquí. Bueno, eso sí. Está difícil la decisión. Está difícil, o sea. Sí, güey, pero imagínate que no dejas pasar no dejas pasar a los gringos y de repente se te independiza Zacatecas. Zacatecas, Durango y Coahuila te dicen a la verga. Si somos gringos. Ahora somos gringos. Ajá. Complicado es toda la historia. Son situaciones complicadas, pero entonces en esta segunda etapa no permiten la entrada, entonces el Paraguay se ofende Sí, perro. y le declara la guerra a Argentina. Ajá. Por lo que el Imperio del Brasil, Uruguay y Argentina se dan cuenta que están peleando contra el mismo y deciden firmar el Tratado de la Triple Alianza para poder irse a la guerra los tres contra el Paraguay. Órale. ¿No? Sí. Y hasta ahí nos quedamos. Y hasta ahí nos quedamos. Yo digo que contamos la primera campaña o no. Esta es la campaña del Guaymatá ya es la tercera. Es la tercera, ok, del Guaymatá o del cuadrilátero que le dicen, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí nos quedamos. Porque ya nada más falta la tercera campaña, que es la contraofensiva de la Triple Alianza. Sí. Y ya también la invasión directa del Paraguay, que terminó con... Sí, con la caída del Guaymatá. Sí. ¿No? Que es No, todavía falta la de la campaña de Piquis. Órale, este nombre va a ser nuestro taparacá de este episodio, güey. Piqui City. El del Piqui City. Campaña del Piqui City, falta la ocupación de Asunción
luego la campaña de las cordilleras Ujú. y, bueno, las pérdidas territoriales, que ya es la conclusión. ¿No? Que creo que estaría chido a lo mejor contar bien alguna de las batallas. Porque, por ejemplo, tenemos la campaña donde fueron puros niños peleadores, así. Sí, Está pesado. está pesado. Está pesado, pero está interesante en Ujú. nonetheless, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, aquí nos quedamos. Aquí esperamos que nos hayan entendido. Un poquito de trabajo. Pues es que es una campaña es una guerra que toman en cuenta 4 países. Y los Ok. 4 países tienen diferencias, ¿no? Entre las razones de la guerra. Sí, justo. Entonces, pero bueno, así que ojalá nos hayan entendido. Si nos Estaría equivocamos, chido, ¿sabes corrígenos, qué? pero Me dio como un flashback de la escuela. Estaría padre hacer un modelo así de que tú eres Brasil, tú eres acá y todos pelear así. Está hacer roleplay, un Dungeons and Dragons histórico. Oye, este capítulo no leímos comentarios, güey. pues léete los Leímos comentarios nada para más cerrar. uno así. A ver, escógete uno. A ver, yo leo uno. Aquí dice: si quisiera escuchar el confesionario, pondría la cotorriza, con güeyes que tienen tantita gracia, no como sus invitadas. Si es pérdida de tiempo, si no está Teca, ahora con estas invitadas. Oh, Salvador Sánchez. Córtate Cotorrea. tu pinche barba. No, no es cierto. Ey, aquí no hacemos body shaming. Ey, no, es que no se ve, güey. Me encanta que la gente de verdad, por ejemplo, en Twitter, bueno, ahora X, la gente así tira súper mierda, pero a ver, ya no te... en Spotify poca gente usa seudónimos. Aquí tenemos tu foto y tu nombre, güey, y tu apellido. Entonces sabemos perfectamente quién eres, Padre Santo. A ver, ábrete otro, güey. Ya, levanta. Si no Ya, le sabe, no hombre. le mueva, güey. Si no le sabe, no le mueva. A ver, por ejemplo, este está bonito. Güey, conocí el podcast, así ya lo leímos, Sí, ¿no? a ver, Hola, me encanta el podcast, re divertido. Son un plato los dos. Mi esposo habla inglés y yo tratando de traducirle las boludeces que dicen. Imposible. Muy bien, muy bien. ¿Cómo traduces chile del que no pica? Chile de que... No sé. Non-spicy. Spicy. Non-spicy. Dice Noelia Pérez, dice, he escuchado el 99% de los capítulos y tengo claro que la ONU no sirve para nada. Israel no es un estado. Saludos desde una Argentina en Portugal. Órale. Órale. Una Argentina en Portugal es como un agua de tamarindo que es de horchata. Dice, diciendo donde hay guerra... Pendejada acabas de decir. Ajá. Este fue el capítulo de Israel-Palestina. Ok. Que dijimos que empezaste el capítulo diciendo dónde había guerra y fueron como 5 minutos diciendo dónde hay guerra, ¿no? Dice Marta Rebeca, dice, diciendo dónde hay guerra, jaja, mejor di donde no hay. Es que ese capítulo sí había guerra en un buen de lados, güey. Sí, güey. Todavía. De hecho, hay más guerra. Guerra en el Congo. Guerra en el Congo. Qué horror. Apenas está la guerra en el Congo, ¿no? Apenas acaba de estallar la guerra del Congo. Tiene como un mes o 2. Ok, mira, justo y ya, los últimos 2 capítulos, Toriacosas, dice, muy buen resumen, creo que lograron hacerlo muy neutral esta vez. ¡Yeah! El de Israel-Palestina, podrían hablar del Congo, Es lo que está pasando. es lo que está pasando ahorita, y nada más y nada menos me encantaría mandar un saludo a María de la Rosa, que siempre está así, fucking atentísima, es así, Saludos. te queremos, así, Saludos. hasta allá, con todo nuestro corazón. La neta siempre nos manda mensaje y es así, Ujú. la más chida. Te La queremos, más. te queremos, la más. Entonces yo creo que hasta aquí dejamos el capítulo de hoy, Ujú, que pues sabroso, ujú. los triples catorrazos. Los triples catorrazos. O sea, ya empezaron los catorrazos, pero no como tal. Sí, apenas vienen los triples catorrazos. Apenas vienen Ahorita nada más era, los buenos era el Paraguay contra Brasil y Uruguay estaban y tentando el Argentina agua. individualmente. Están metiendo el dedito al agua a ver si qué tan Ya caliente metieron los estaba. pies. Ya metieron los pies. Ya metieron los pies. Sí, le falta así lo feo que es la panza, así que sí, cuando te metes yo tengo una regla y nunca la rompo. Nunca te metas a la alberca por los escalones. Todo o nada. Fuck, ya, Ok. lo que sea, ni modo. Ujú. La vida no es de tibios. Pero bueno, amigos, los queremos mucho. Métanse métanse a ver los videos, que echamos muchas ganas, estamos aquí en el Lo mapita. intentamos, Si lo quieren saber dónde intentamos. están los lugares donde les dijimos, en la pantalla siempre se aparece el mapa. El mapa. El mapa con su mapa. El mapa sin cara. El mapa sin cara con su mapa con cara. Exacto. Muy bien, entonces los queremos mucho. También vayan a ver Mitología para Tontos, ya tenemos otro podcast. Eso no lo has presumido, mamón. Tenemos otro podcast, ya tenemos 2. Ya somos sale 2 lunes. podcasts. Uno sale donde no estoy yo. Este sale el lunes y Mitología para Tontos sale los jueves. Así que, ya saben, por favor, estén atentos a todas las novedades aquí de Historia para Tontos, porque justamente la nueva novedad es que tenemos un spin-off. ¿se puede Tenemos un decir? spin-off, Tenemos sí, un sí. spin-off llamado Mitología para Tontos, donde mi estimado Iker está con el queridísimo Bernie.
hablando sobre mitología de absolutamente todos lados. Yo no participo porque la verdad yo no le sé a eso, así que nada más voy a cobrar. ¡Viva los consorcios! Por lo que ojalá les vaya muy bien. Ya sabemos que esa serie de mitología para tontos le gusta mucho aquí a la gente. A la banda. Así que los invitamos a que por favor se metan. Esta obviamente también está... nos ayuda a nuestros queridísimos... ¿cómo se llaman? Los que los que... hacen todos lados, güey. Acast. Acast, sí. Bueno, esto también es un programa que está apoyado por Acast, así que es un programa 10 de 10 en el que pues podemos aprender un poco de mitología griega, romana, egipcia, etrusca, de absolutamente todos. De todos lados. De todos lados, vieja. Oye, cuando empiecen con mitología mexica, invítenme ahí. Sí. Órale, sí. va, jalo. Para que sea un excelente podcast, porque ya saben que no hay un buen podcast si no hay un... ¡Güey! Ajá. No se esperaban esa, no se esperaban esa. Bolas, tampoco el Iker. Muy bueno, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye.